Quiero extender un saludo en nombre de la técnica empresarial. Esperando que se encuentre bien en unión familiar y también frente a esta pandemia, pues que ha causado mucho dolor e incertidumbre en la mayoría de las personas. Hoy pues tenemos el agrado de contar con su presencia para realizar esta entrevista que específicamente está relacionada a la reactivación de la educación durante la pandemia COVID-19. Del licenciado que nos acompaña en esta noche. Tenemos la presencia del licenciado Claudio Indacochea Quimis, magíster, quien es docente en la unidad educativa 23 de octubre. Aparte de eso, se distingue en lo que es elaboración de proyectos, corrección de texto. Es muy agradable tenerlo en esta noche como participante de esta entrevista. Agradecer de antemano pues su colaboración para responder a las interrogantes que se van a plantear en esta noche. Como pequeña introducción, esta entrevista se plantea bajo el proyecto de vinculación de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil con el tema reactivación de la educación con criterio técnico, pedagógico durante la pandemia COVID-19 2020. Agradecemos, pues, como le decía anteriormente, pues que nos colabore. Estimado compañero, ¿cómo ha estado usted? Bueno, gracias por la entrevista y estoy presto a responder sus inquietudes en cuanto a esta temática que, como es de conocimiento público, pues aún lo estamos viviendo con las secuelas que ha dejado hasta el momento. Muy buenas noches y un gusto compartir con el alma mater de la universidad, pues, y es la academia quien justamente debe de dar luces a la comunidad ecuatoriana. Es un gusto estar con usted en esta entrevista. Gracias, hermano. El agradecimiento por estamos inmiscuidos en este aspecto de la educación y la pandemia pues es algo que nos ha afectado a todos en distintos ámbitos, en especial pues al ámbito docente, donde nosotros ahora pues estamos trabajando en lo que es una educación virtual y se ha perdido pues la afectividad como docente tenemos por nuestra vocación con los estudiantes. Entonces, le agradecería pues responda a cada una de las preguntas pues, que le voy a plantear. Según su criterio, ¿de qué manera considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes durante el COVID? Sin lugar a duda, pues la brecha digital se ha acentuado con esta pandemia. Sumado también a eso, a los problemas económicos de los padres de familia, donde muchos perdieron sus trabajos. Y tanto es así que algunos no tenían recursos para adquirir equipos tecnológicos e internet que facilitara la enseñanza de los estudiantes. Esto afectó enormemente pues, el desempeño al inicio del año escolar. Era una incertidumbre, pues los padres de familia tenían cierta resistencia y sobre todo pues desconocían trabajar en este aspecto. Pero a medida que
ha ido avanzando el año lectivo, pues se han ido superando algunos problemas. Sin lugar a dudas, creo que nos estamos readaptando a esta nueva era de la educación. Mi estimado, es verdad, estamos en un proceso de adaptación, esperando pues que esta situación llegue a un feliz término. Las medidas tomadas por el gobierno nacional y local en lo que respecta al COE han sido las correctas para salvaguardar la continuidad en la educación de los estudiantes. Me gustaría que me mencionaras algunos ejemplos en cuanto a esta situación. Bueno, las medidas adoptadas por el COE nacional, a través justamente de representantes del gobierno, los COE provinciales, los COE cantonales, sin lugar a dudas no son suficientes. Jamás son suficientes en una pandemia cuando justamente no se sabe qué es lo que se espera. Sin lugar a duda, pues en el aspecto tecnológico, que es lo que más nos concierne, pues la venta de computadoras, de teléfonos, de laptops se dispararon enormemente. Se acabaron esos insumos, pues faltó el control. Y más aún en el Internet. Vimos al inicio del año lectivo cómo los estudiantes caminaban kilómetros, tanto en la costa como en la sierra, en busca de señal. Y eso que el Internet es un derecho, para la sociedad. Sin lugar a duda, pues la medida pues siempre quedan cortas. Además de esto, pues la falta de recursos económicos hace que esto se agudice más. Y las instituciones educativas, pues sin lugar a dudas, los equipos de computación o las salas que hay están prácticamente en desuso. Tanto es así que en el plantel, pues, si hay 20 computadoras, pues la mitad está en mal estado. Entonces, pues, ¿cómo tapar justamente, pues, esta brecha puede ser difícil? Más aún cuando se trabaja desde casa, cuando hay un solo teléfono para una familia que dé clase o una sola computadora. En fin, todo eso dificulta, pues, y no es el gobierno quien soluciona los problemas, sino que es el padre de familia. Gracias por su respuesta. Pues, es una realidad latente porque estamos viviendo tanto los maestros como los estudiantes y los padres de familia, con las diferentes situaciones, específicamente en lo económico, como usted ya lo mencionó, en cuanto a los recursos tecnológicos que se deben tener y que lastimosamente no los hay para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una forma eficaz. Continuamos con las preguntas. ¿Qué medidas ha podido implementar usted dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje virtual en casa en beneficio de los estudiantes? Bueno, en el campo pedagógico es muy amplia, ¿no? Creo que la mayoría de docentes, hablando ahí en sentido general, pues lo primero que hemos hecho, pues adaptar la sala de casa, la sala o un lugar específico del hogar, pues para transformarlo en un salón de clase. También comunicarse con los estudiantes y padres de familia. Si bien es cierto, pues esta herramienta pues no soluciona todos los problemas, sin embargo es un apoyo a la educación. También se ha trabajado en Zoom en el inicio del año lectivo, en Microsoft Teams, donde se emplearon pues
diversas técnicas, despertando la curiosidad en el estudiante, dejando preguntas en el canal de dudas o en el canal de foro. Los estudiantes justamente pueden aportar con su criterio. Otra estrategia también, sin lugar a dudas, pues diseñando cada uno de los materiales didácticos a nuestra necesidad educativa, que es de aprendan, que pues un diagnóstico de aprendizaje. Gracias. Concatenando con esta pregunta, ¿qué tipo de charlas, talleres, cursos considera que las instituciones gubernamentales y educativas deberían proporcionar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, las capacitaciones siempre deben ser enfocadas, siempre soy el criterio que deben ser enfocados a la especialidad de cada docente, porque siempre uno como profesor nunca deja de aprender. Hay algo nuevo que emprender. Y las capacitaciones al principio del año pues estuvieron enfocados dentro del empleo de esta herramienta como es Microsoft Teams y cada uno de sus bondades que ofrecía. Creo que allí deben de enfocarse, pero justamente al inicio del año lectivo. Pero resulta que suelen capacitar a los docentes a mediados del año lectivo cuando ya hemos superado las dificultades y nos hemos adaptado. También es bueno, pues, técnica de evaluación, técnica de enseñanza, estrategias activas, para que el docente, pues, como dice la LOI y su reglamento, pues, estén constantemente capacitándose, preparado, que sea un docente idóneo y que, lógicamente, pues, los cursos que ofrece el ministerio, pues, beneficien y hagan más profesional al docente, redundando, lógicamente, pues, a que los estudiantes reciban los conocimientos con una buena técnica a los educandos. Gracias, compañero. Sí, usted ha resaltado algo muy importante, las capacitaciones. El maestro siempre debe estar aprendiendo. No nos podemos quedar estancados, pues, especialmente en estaciones de la tecnología. La tecnología avanza, pues, a pasos gigantes. Entonces, nosotros también tenemos que, poco a poco, pues, irnos capacitando de diferentes maneras, pues, para lograr, pues, que estar a la par con estas nuevas tecnologías que tenemos actualmente. Según su criterio, ¿de qué manera ha afectado el presupuesto familiar el implemento a la educación virtual en casa? Bueno, esta pregunta de una u otra forma ya se contestó anteriormente. Sin embargo, una de la situación, porque muchos padres no cuentan con internet, y ahora justamente con esta educación virtual, eh, como lo expresa el currículum de emergencia, pues sin lugar a duda el internet se ha vuelto primordial para este tipo de enseñanza. Y el padre de familia, más aún que no tenía trabajo, tenía que buscar la manera para dotar de esta tecnología. Una buena computadora, un buen teléfono, una laptop e impresora, sin duda pues son algunas de las herramientas que más se utilizan en clase. Entonces, todo esto hace que el presupuesto del padre de familia, que fue disminuido, del sueldo básico al 50% tras la llamada ley humanitaria, pues hace lógicamente que disminuya el presupuesto.
Y eso ni qué decir del incremento de energía eléctrica. Lógicamente, pues se trabaja en casa. El consumo de la energía es mayor. Los materiales didácticos, por mucho que digamos que eran reciclados, pues también había que adquirir. Todo esto, sin lugar a duda, pues incrementan sí, como los elementos de bioseguridad, que si bien es cierto, es personal, pero sin embargo, pues afectan al escuálido presupuesto pues, de la sociedad ecuatoriana. Gracias por su respuesta. ¿Qué nuevas estrategias didácticas ha adquirido esta nueva metodología de enseñanza telemática? Lo que es decir virtual, en línea. Bueno, hay algunas herramientas que ya lo venía implementando, ¿no? Que hasta cierto punto no han sido buenas. Bueno, las encuestas en línea, que ya lo conocíamos, los manejar canales de video, canal de duda, canal de foros, eh, todas las herramientas que se explican, ¿no? A través de mediante de video, pasar, por ejemplo, un buen video motivacional que despierte el interés a los estudiantes por aprender, utilizando esos cuestionarios en línea para evaluar a los alumnos en Microsoft Teams. Entonces, todo esto son algunas de las herramientas que se implementan, pero sin embargo, otra de las estrategias que mucho se ha utilizado es el aprendizaje basado en proyectos, eh, donde el estudiante pues se convierte en un investigador. El estudiante responsable realmente explora sus posibilidades de aprendizaje, aprende, cuestiona, duda de la información si es correcta. Y justamente pues este aprendizaje basado en proyectos pues ha ayudado a, a que el aprendizaje pues sea centrado en el estudiante. Todas estas herramientas virtuales han ayudado especialmente pues a los estudiantes que son nativos y que ellos conocen mucho. Lógicamente pues siempre tiene que haber la guía del docente para que se aplique de buena forma. En las diferentes herramientas virtuales, ¿cree usted que el uso de la aplicación WhatsApp es el adecuado para el aprendizaje y comunicación de los estudiantes? Bueno, si bien es cierto, el WhatsApp en la actualidad es una de las herramientas digitales que más se utiliza de las redes sociales por su fácil manejo y acceso. Y esto ha permitido, de una forma, pues, a que el estudiante, pues, con una recarga de $1, pueda conectarse y recibir la información. Eh, porque permite realizar videoconferencias, videollamadas, enviar tareas académicas, videos, audios, para reforzar el aprendizaje. Lógicamente, pues dando a conocer las reglas claras para que realmente se puede utilizar el WhatsApp, porque como usted sabe, pues cada persona lo utiliza de la manera que crea conveniente. Si bien es cierto, pues es un complemento, podríamos decir, para la enseñanza, no en sí en su totalidad, porque no todos no tienen WhatsApp. Sí, una buena parte. Cito, donde soy tutor, pues paralelo, el 95% de los estudiantes tienen WhatsApp, pero un grupo no. Entonces, también allí dificulta. Considero que es una buena herramienta para complementar el estudio de los alumnos. Frente a este proceso de la pandemia, pues como docentes,
hemos recibido comunicaciones por parte de nuestros directivos del retorno a clases ya en el mes de enero. ¿Considera usted que las instituciones educativas están en condiciones de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno? Bueno, hay que dejar en claro una cosa, pues las instituciones educativas no cuentan con recursos económicos propios para afrontar cada uno de estos gastos. No maneja una partida como antes los planteles tenían la famosa caja chica. No hay. Todo, y lo que se hace son trámites al distrito a la que la institución pertenece, solicitando los materiales, y eso hasta cierto punto dificulta. Escuchaba decir a la coordinadora zonal que hay un rubro económico en cada distrito para este tipo. Ojalá sea así, porque a lo mejor terminan llegando los elementos de bioseguridad al finalizar el año lectivo. Entonces vamos a ser los docentes quienes realmente vamos a tener que sacar de nuestro presupuesto, comprar y nuestros propios alcohol, nuestras propias mascarillas, porque estamos preservando nuestra vida, la salud de las personas de nuestro entorno. Pero sin lugar a duda, pues considero que este es un tema muy difícil de tratar, pues, y la institución educativa no están en estas condiciones por la medida de seguridad. Nuestra institución es bien amplia, es verdad, es bien amplia. Pero en cuanto a la medida de seguridad, pues bueno, ojalá sea así. Bueno, tocó casi una pregunta que le voy a hacer a continuación, que es, ¿considera usted que su institución está lista para la reintegración de manera presencial? Bueno, hay ejemplos claros, compañeras. Hay ejemplos claros en los países desarrollados. Hemos visto cómo, y aquí mismo en nuestro país, las instituciones que han vuelto a clase han regresado con alumnos contagiados. Yo soy el más claro ejemplo de que todavía nuestra sociedad no está preparada para regresar a clases presenciales por el momento. Y creo que en la institución donde laboro, pues, las cuestiones culturales y sociales hacen difícil también todo este tema. Imagínese usted que un estudiante que durante el trayecto de casa, por mucho que sean seccionados en grupos, no es que todos van a regresar en clase paulatinamente, sino un grupo de 8 o 10 estudiantes, 1 o 2 días, hasta que todos regresen. Durante el trayecto de ir y venir al colegio y regresar a casa, se contagia. La pregunta es, ¿quién será el culpable si ese alumno se contagia y contagia a los demás, convirtiéndose en una bomba de tiempo? ¿Quién será el culpable? ¿A quién le echarán la culpa? Yo considero realmente que las instituciones, así como están las cosas, no está en condición de regresar a clases presenciales paulatinamente. Frente a toda esta situación que se vive con el pronto retorno a clases, ha sido muy claro que las instituciones educativas pues no cuentan
con los implementos de bioseguridad y que tocará pues al maestro que es consciente de la situación que vivimos, cuidarse por sus propios medios. Ya para culminar, ¿cree usted que al retornar a clases presenciales, pese a las normas de bioseguridad que se apliquen, existirá contaminación y propagación del COVID-19 para las niñas, niños y adolescentes, así también como para las madres, padres de familia y los docentes? Mire, hemos visto cómo los incrementos del caso de COVID en nuestro país en los últimos meses se han incrementado. En Europa, Italia, ya se habla de una tercera ola. Ya se habla de una tercera ola. Y justamente, pues, pese a las normas de seguridad, uno se puede contagiar o no. Hace un momento decía que eso puede suceder cuando el estudiante viaje al entrar en contacto con un compañero de clase, con un profesor. Siempre habrá un peligro de contagiarse. Siempre. Entonces, pues, este es un tema complejo, porque imagínese si un alumno porta el virus y es asintomático y contagia todo. Y ya justamente se descubre cuando ya contagió a los demás. Entonces, siempre en este tema, pues, de lo que es, pues, la infectación de este virus, pues, hay que manejarlo con mucho cuidado. Y retornar a las clases presenciales, pues, es sumamente peligroso. Hemos tratado pues este tema que nos compete a todos, especialmente en el plano educativo, el retorno a clases, las medidas de bioseguridad, el temor que se vive diariamente frente a esta enfermedad, frente a esta pandemia. Pues nos tocará como docentes seguirnos cuidando pues para cuidar a nuestra familia y estar tranquilos, estar bien. Quiero agradecerle en nombre de personal, también de la institución que es la UTEC, donde estoy previa a cursar mi maestría, a terminar ya todo este proceso de la vinculación. Agradecerle por cada una de sus respuestas, pues, respuestas muy acertadas en cuanto a la realidad que vivimos como docentes que somos. Gracias, compañeros, por haber colaborado en esta entrevista, que nos va a servir pues también no solamente para un trabajo, sino también para pues vivenciar la situación en la que estamos. Si me permite, la educación jamás debe de pararse, debe seguir evolucionando igual, y el docente debe de ir a la par, innovándose, reinventándose. El docente tiene que aprender, desaprender para volver a aprender. Y este ha sido un buen momento histórico en la humanidad, pues, para nosotros reinventarnos el docente en esta nueva época, para estar a la par con los millennials.
con los millennials. Ese es nuestro mayor desafío. Ser innovadores, pues, y ser idóneos, justamente con nuestros alumnos para responder a las necesidades educativas, sociales, políticas y culturales, pero sobre porque estamos viviendo los problemas que hay en el aula. Muchísimas gracias por esta entrevista, estimada compañera. Gracias también por colaborar, pues tenga una bonita noche.